Noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor, se le escucha. Ok, gracias. A ver, vamos a iniciar. Sería nuestro tema número 4, si no me equivoco, ¿no? Semana número 4. Muy bien. Bien, para hoy tenemos un tema. Para hoy tenemos un tema. Ya. Ujú. Ok, relieve peruano, ¿no? ¿Ese es el material que se han hecho llegar, chicos? Relieve peruano. Sí, ¿no? Bien. Entonces, ya. El tema de la clase pasada, chicos, fue, semana número 3 fue climatología, si no me equivoco. Sí, ¿no? Atmósfera y clima. Ya. En la semana número 2, en la semana número 2 hicimos lo que era geodinámica. Y en la semana 1 hicimos lo que era geodesia y cartografía, ¿no? A ver, repito, en la 1 hicimos geodesia y cartografía, en la 2 hicimos geodinámica, en la 3 sería atmósfera y clima, y ahora en la número 4 vamos a ver lo que es el relieve peruano. Ujú. Relieve peruano. Vamos a hablar de la costa, sierra y selva. Bien. A ver, vamos a ver. Un momento para compartir, por favor. Había abierto la diapositiva anterior. Ya está. Ujú. Bien. Ya. Bien, chicos. A ver, les voy adelantando. Les voy adelantando. Hoy día vamos a ver lo que es costa, sierra y selva, ¿sí? Costa, sierra y selva. Es lo que vamos a hablar del Perú, pero a esa parte le vamos a agregar una parte más, que vendría a ser lo que es el litoral. ¿Y qué es el litoral? Bueno, vamos a verlo acá. Sí, solo que un ratito no puedo compartir. Mm, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mm, 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 mm. Ya. Ya está. Ahora sí. Entonces, ya estamos listos para compartir. Bien. Ahí estamos. Bueno, comencemos con la parte teórica, como siempre. Bien.
Normalmente habíamos quedado en que íbamos a hacer las 2 primeras horas, una parte teórica, y después íbamos a hacer una hora de práctica. ¿Le parece si seguimos así? ¿O prefieren que le demos prioridad a la parte de las preguntas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos como siempre? Ok, entonces está muy bien. Está muy bien, entonces. Ok, de acuerdo. Bien, entonces comencemos. Dice, cuando hablamos de eh, relieve peruano, ¿ya? Hablamos del litoral también. El litoral vendría a ser aquella línea que separa el mar de la costa. Línea que separa el mar de la costa. Ya. Es llamado línea de la costa porque está separando lo que es el mar del continente, entonces esa línea se llama la línea de la costa. Ahora, en el caso de Perú, nuestro litoral comienza desde este punto que está acá arriba, en Tumbes, se llama Boca de Capones, ya, Boca de Capones, y ese punto va hasta el extremo sur del Perú. Y si hablamos del extremo sur del Perú, pues estamos hablando de ese punto, está debajo, se llama el hito número 1 de la Concordia. Bien, el hito número 1 de la Concordia. Em, bien, ahora, nuestro litoral no es muy accidentado, como te has podido dar cuenta, a comparación como el de otros países, ¿no? Por ejemplo, Canadá. Menciono el ejemplo de Canadá porque Canadá tiene en su litoral muy irregular, partes sobresalientes, partes metidas, hundidas, ¿no? Entonces es muy accidentado como Canadá. El Perú no es así, el Perú es más bien una línea casi, casi recta, ¿no? Entonces ahí lo podemos ver en la imagen. Nuestro litoral no es tan accidentado. Comprende desde Boca de Capones hasta el hito número 1 de la Concordia en el departamento de Tacna. ¿Cuántos departamentos abarca? Desde Tumbes hasta Tacna. Son 10 departamentos en total. Presenta una longitud de 3.080 kilómetros de litoral aproximadamente. 3.000 kilómetros, más de 3.000 kilómetros de litoral tenemos acá en el Perú. Ahora, ¿qué geoformas tenemos? Bueno, acá en el Perú tenemos algunas geoformas, dos tipos, geoformas entrantes y geoformas salientes. ¿Qué son las geoformas entrantes? Entrantes son aquellas donde el agua se mete dentro del continente. ¿M? El agua se mete dentro del continente, a eso le llamamos geoforma entrante. Y ese entrante es una entrada de agua hacia el continente en forma semicircular, en forma cóncava. ¿M? Ahora, de esas entrantes hay dos tipos. Unas son las bahías y las otras son las ensenadas. ¿Ya? Se diferencian en el tamaño. La ensenada es más pequeña, que es la primera imagen, y las bahías es un poco más grande. ¿No? Y hay uno mucho más grande incluso, pero que ya no lo he puesto acá porque en el Perú no hay. Se llaman los golfos. Un golfo. Ok, entonces acá en el Perú no hay golfos. Bien. Las ensenadas son estas áreas pequeñas y las ensenadas son también llamadas caletas.
¿Por qué? Porque estas ensenadas las van a usar los pescadores artesanales, lo van a usar como puertos artesanales. Claro, y esos puertos artesanales le llaman caletas, acuérdate, ¿ya? ¿Qué son las caletas? Eh, son puertos artesanales. Profe, un golfo sudamericano. Bueno, tenemos el golfo más cercano a Perú, de donde viene la corriente del Niño, pues, el golfo de Guayaquil, ¿ves? El golfo de Guayaquil está cerquita de nosotros. Claro. Bueno, ahora, ahora, y los pescadores lo usan como puertos artesanales, como caletas, pero nosotros, el público en general, lo usamos como balnearios, ¿no? ¿Dónde te bañas tú? En las ensenadas. Ujú. Bien. Ejemplo de una caleta, tenemos a Pucusana. Si tú conoces Pucusana, es unas playas turísticas, ¿no? ¿Y por qué es turística? Porque justamente tiene esa forma de media luna, de herradura. Y los pobladores, justamente, los pobladores, la gente, busca ese tipo de playas porque son más tranquilitas. Ujú. ¿El Río de la Plata es un golfo? No, el Río de la Plata es un delta, o perdón, es un estuario. Es un tipo de desembocadura, ¿no? Pero no se llama golfo. Ujú. Claro, entonces Vila Vila en Tacna, La Cruz en Tumbes, Grao en Tumbes, hay varias. El mismo Ancón, acá en Lima, las playas de Ancón tiene esa forma cóncava. Bien, ahora las bahías es un poco más grande, ¿ves? Acá tenemos una imagen satelital. Las bahías es de extensión considerable, ideales para la implementación de puertos. Teníamos a la bahía más extensa, que se llama la bahía de Sechura, en Piura. Luego en Ancash tenemos dos, tenemos a la bahía de San Manco al sur y la bahía de Chimbote en la parte norte. Y entre Samanco y Chimbote hay una protuberancia, ¿ves? Ya vamos a ver ahorita cómo se llama eso. Pero la bahía de Chimbote es la más contaminada debido a la contaminación marina de la industria pesquera. ¿Ves? Tanto Samanco y Chimbote en Ancash. Entre otras bahías, la de Paita en Piura, Independencia, San Nicolás, San Juan, en fin. Bien. Ahora, geoformas salientes. Ahora, son geoformas donde el agua se va a adentrar hacia perdón, la tierra, ¿no? El continente se va a adentrar hacia el mar. Y de esos tenemos dos principales. Una es la península y la otra es la punta. Una es la península y la otra es la punta. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? Es que la península es más grande, en cambio la punta es más pequeña. Generalmente una punta es más baja y de poca extensión. Tiene literalmente forma de punta. Ujú. Ejemplo, la más perfecta Punta Coles en Moquegua y al norte se ubica el puerto de Hilo. La más poblada es La Punta en el Callao y frente se ubica la isla San Lorenzo. La más occidental, Punta Balcones, en Piura, es el punto más occidental de Sudamérica. Bien, esas son puntas. Y penínsulas es una proyección alargada de tierra mar adentro. Y está unido al continente por una parte, ¿no? Bien. La más extensa se llama la península Illescas, en Piura. Y al norte se ubica el puerto de Bayóvar. Illescas ya es una zona protegida. Muy bien. Profe, ¿qué es más occidental? Más occidental. O sea, más occidental es la que está más pegada hacia el mar, pues, ¿no? Por ejemplo, acá está Perú. ¿Ves esta esquinita que está acá? Esta esquinita, esquinita, esquinita. Esa es una punta, punta aguja. Es el punto que está más al oeste, ¿eh? Más al oeste. A eso se refiere
que es el punto más occidental. Muy bien, tómbolo, ¿qué cosa es un tómbolo? Ah, Richard, el tómbolo es una lengua de arena que se mete mar adentro. Sí, es como si fuera un muelle, un caminito de arena que se mete mar adentro y a veces te comunica con una isla, o sea, funciona como un puente. Eso vendría a ser un tómbolo. Ujú. Bien, ahora, el cabo, el cabo es también una geoforma saliente, pero eso es más pequeña y ya no en forma de punta, sino más bien rectangular, ¿sí? O redondeado. Entonces ya no es en forma de punta, sino ya es de forma redondeada o de forma rectangular. Bien, a eso le llamamos cabo, pero no tienen gran trascendencia. Por eso que las primeras que te he puesto son penínsulas y puntas. Y hablando de penínsulas son tres, Illescas, Ferrol y Paracas. Illescas y Paracas son muy conocidos, ya los vamos a recordar en un momento más. Y son actualmente ya áreas naturales protegidas, las dos penínsulas. Y la península de Ferrol en Ancash se encuentra entre las bahías de Chimbote y Samanco. ¿Te acuerdas que hace ratito te mencioné? ¿Te acuerdas que hace ratito te mencioné Chimbote y Samanco? Ya, entre esas dos, en medio, hay una península. Ahora entiendes que eso se llama península. Esa península se llama la península de Ferrol. Bien, península de Ferrol. Ya. Profe, no cuenta como península. Sí, Illescas y Paracas son penínsulas, pero ya ahora tienen categoría de áreas naturales protegidas. Bueno, Paracas ya desde hace tiempo, ¿no? Illescas más bien sería la novedad. Sigue siendo una península, pero ahora es un área natural protegida. O sea, esa península se está protegiendo. La punta es más grande que el cabo o es al revés. En realidad pueden ser del mismo tamaño, ¿no? Pero no se diferencian por el tamaño, sino por la forma que tienen. Uno es más puntiagudo y el otro es más redondeado. Por eso se diferencia, no porque el tamaño, ¿no? De repente puede que un cabo sea más grande que una punta o viceversa. Pero si quisiéramos, pues forzar un poco y ya la punta sería más grande. Claro, la punta sería más grande. Bien. Entonces, esas son las puntas y penínsulas. Ahora, también hay uno más, que serían las islas. Y las islas son porciones de tierra rodeadas de agua. Porciones de tierra rodeadas de agua. La isla más extensa se llama la isla San Lorenzo, que está en el Callao. San Lorenzo en el Callao es la isla más grande del Perú. Del Perú. Tiene 17,6 kilómetros cuadrados, es la mayor isla del Perú. Y luego tenemos, si eso es San Lorenzo, al costado hay una isla. Se llama la isla del Frontón. Las dos están casi, casi juntitas. Ahora, la segunda más extensa se llama Lobos de Tierra. Queda en Lambayeque y tiene 16 kilómetros cuadrados. ¿Eh? 16 kilómetros cuadrados. Es la más alejada del litoral, Lobos de afuera. Profe, otro lobo sí. Hay dos lobos para que tú puedas diferenciar. Hay dos lobos, ya unos lobos de tierra y otros lobos de afuera. Y para tu mala suerte, los dos están en Lambayeque. Pero lobos de tierra es la segunda más extensa, mientras que lobos de afuera es la isla más alejada de la costa, ¿no? Lobos de afuera, la más alejada. Bien. La más visitada, las ballestas en Ica. La más septentrional, Foca, en Piura.
La más meridional, Perica, además de ser la isla más pequeña del Perú. En conclusión, ¿cómo es el fondo submarino? Si acá está la costa, acá está el litoral, ya, la costa se prolonga bajo el agua. Y cuando la costa se prolonga bajo el agua, cuando la costa se prolonga bajo el agua, eh, eso tiene nombre, se va a llamar zócalo, se va a llamar zócalo. O también llamado plataforma continental, ¿sí? Zócalo o plataforma continental. Entonces, esa es la plataforma continental o zócalo. Tiene una ligera inclinación, pero después que termina la plataforma continental o zócalo, hay un, hay un abismo tremendo, ¿no? Es una pared casi, casi vertical. Y a esa pared casi vertical se le conoce como talud. ¿Qué cosa es el talud? Es una pared casi vertical. Y por último, tenemos unas partes profundas llamadas fosas. Muy bien. Claro que después ya viene una zona plana, relativamente plana, y a eso le llamamos llanura abisal. Y a veces encontramos como una especie de cordillera submarina llamada dorsales. Así es. Profe, ¿y la profundidad es importante, profe? Claro que sí. Por ejemplo, hasta acá. El zócalo va a llegar hasta una cierta profundidad. ¿Hasta dónde llega el zócalo? El zócalo llega hasta aquí. Y que esto en realidad sería ¿cuánto? Esto sería unos 200 metros de profundidad. Esa sería la medida del zócalo. Ahora, el talud viene hasta aquí. ¿Y eso sería cuánto? Sería unos 4000 metros de profundidad, o sea, 4 kilómetros. Profe, ¿cuál es la fosa más profunda del territorio peruano? Ah, bueno, nuestra fosa, acá en el Perú, nuestra fosa se llama la fosa meridional, ¿sí? Así se llama, fosa meridional. O, ¿por qué se llama meridional? Porque está al sur. Muy bien, la fosa meridional. Esa fosa se caracteriza porque em, tiene casi 7600 metros, casi ponle 8000, ¿no? Ponle 8000 metros de profundidad. Entonces, el talud o la llanura llega hasta los 4 kilómetros. Y nuestra fosa se llama fosa meridional o fosa peruana chilena o fosa Tacna Arica. Y esa fosa llega hasta los 7 kilómetros. Bueno, ujú, 7 kilómetros. 7 a 8 kilómetros, ¿no? 7,6. Listo. Entonces, eso vendría a ser nuestra fosa. Y en promedio, las fosas, bueno, la más profunda, si hablamos de la fosa más profunda de todas, esa fosa va a llegar hasta 11 kilómetros de profundidad. Bien, listo. Bueno, esa es la parte que nos faltaba agregar. Ya, esa es la parte que a veces no nos alcanza el tiempo de hacer en clase. Y ahora tú has tenido tiempo para poder conocer un poco lo que es el litoral y el relieve submarino, ¿sí? Entonces tenemos el zócalo o plataforma continental, el talud y las fosas. Muy bien, ya está. Pasamos ahora a conocer la costa, sierra y selva. Vamos a hablar media horita de cada uno, ¿ya? Media hora de costa, media hora de sierra, media hora de selva. Sí, yo creo que es suficiente va a ser. A ver, la costa. En primer lugar, la costa
es una zona donde se ubican las ciudades más pobladas del Perú. Presenta dos climas, uno en la costa norte, que es el semitropical, y el otro en la costa centro-sur, que es el clima subtropical. Ahora, ese clima semitropical está influenciado por la corriente del Niño y el subtropical está influenciado por la corriente peruana. ¿Ya? Entonces, los dos climas de la costa están influenciados por las corrientes. La costa abarca de 0 a 500 metros, ya de 0 a 500. Se ubica en la parte occidental del Perú. Ah, o sea, profe, que todo lugar que esté más allá de los 500 metros ya no es costa. No, pues, ya es parte sierra. Ujú. Ahora, se ubica en la parte occidental, o sea, al oeste, al oeste. Y es una franja llana. ¿Qué significa llana? Que es totalmente plana. Es árida, ¿qué significa eso? Que es una zona totalmente seca. ¿Y por qué? Porque acá en la costa no llueve. ¿Y por qué no llueve? Por dos razones. ¿Por qué no llueve acá en la costa? Profe, pero yo he visto gotitas de agua que cayeron la vez pasada. Eso, muchachos, se llama garúa, ¿no? Y a lo mucho se llama llovizna, pero no lluvia. Eso no es lluvia definitivamente. Eso se llama garúa o llovizna. Bien, listo. Ahora, entonces, ¿por qué no llueve acá en la costa? Por el tipo de nube que tenemos, por las nubes estrato. Y segundo, por la cordillera de los Andes, porque la cordillera de los Andes va a impedir que las nubes que sí causan lluvias, que son de la selva, logren pasar hacia la costa. Profe, una pregunta, ¿qué corriente influye en el norte del clima tropical? Bueno, no es un clima tropical, es semitropical y es la corriente del Niño. O sea, la corriente del Niño influye en la costa norte, ya, la corriente del Niño influye en la costa norte y genera un clima semitropical. Y la peruana más bien influye en la costa centro y sur y va a generar un clima subtropical. ¿Sí? De eso hablaba tu pregunta, ¿no? A eso te referías. Muy bien. Ahora, entonces, conclusión, ¿por qué no llueve en la costa? Por el tipo de nube que tenemos, que son las nubes estrato, y segundo, porque eh, la cordillera de los Andes es una gran elevación que impide que las nubes logren pasar. ¿De acuerdo? Ahora, también es estrecha la costa, muy delgada y longitudinal. ¿Por qué? Porque va en dirección de norte a sur. Es la más pequeña, 12,5%, pero es la más grande, perdón, es la más poblada de todo el Perú. Más de la mitad de la población del Perú es parte de la costa. ¿Sí? La costa tiene tres sectores principales: costa norte, costa centro y costa sur. Norte, centro y sur. Ahora, la costa norte tiene tres sectores. La costa tiene tres sectores: costa norte, costa centro y costa sur. Y para dividir esos tres sectores hay cuatro puntos referenciales. Uno, cuatro puntos referenciales. Uno, que ya lo conoces, porque es el lugar donde comienza el litoral, se llama Boca de Capones. Luego, dos, ya lo conoces, porque es Illescas, península, ¿no? Tres es la otra península de Paracas. Y cuatro es donde termina el litoral. Entonces, esos cuatro puntos ya los conoces. Son los dos puntos de extremos del litoral y las dos penínsulas. Entonces, la costa norte, ¿de dónde a dónde comprende? De Boca de Capones hasta la península Illescas. Luego, la costa centro iría de Illescas a Paracas y el sur iría de Paracas hasta el punto de la Concordia. Ujú.
Un dato que debes de saber de la costa norte y sur. La costa norte y sur se encuentran en proceso de levantamiento. Acuérdate, el norte y el sur están en constante levantamiento. ¿Y eso qué significa, profesor? Que si se están levantando, entonces nuevas tierras van emergiendo. Por lo tanto, la costa cada vez se va a hacer más y más amplia, más y más ancha. Ah, de veras. Por eso que la costa norte tiene una gran amplitud, ¿sí? La costa sur más bien es una zona muy delgadita, pero poco a poco se va a ir ganando mayor amplitud. Bien. Ahora, ¿hay preguntas por ahí? Dime. Profesor, buenas noches. Mi consulta es, Epa. las Islas Ballestas, que se encuentran más o menos, claro, por Ical, al frente, ¿no? ¿Esas islas están en proceso de levantamiento o de hundimiento? Las islas. Sí, las Islas Ballestas. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de viajar allí, dijeron que, no sé si el dato habrá sido exacto o no, pero el guía dijo que esas Islas Ballestas pertenecen a una cordillera y que si esa cordillera está en proceso de levantamiento, pero no supe si es correcta esa información o no. Al revés, en realidad, ¿no? Al revés. Esa era una cordillera que alguna vez existió en la costa y que la zona del medio, que es la costa central, se empezó a hundir más bien. Entonces esa isla estaría perdiendo superficie en todo caso. Lo que pasa es que antes la costa era así, todo esto, así. Y acá en medio, acá en la costa, había una gran cordillera. Pero no nada comparado a los Andes, pues no, los Andes era una cordillera mucho más grande, pero iban de manera paralela, sí. Eso sí, iban de manera paralelas. Ahora, ¿qué es lo que pasó con qué es lo que pasó con esa cordillera? La parte de la costa central empezó a hundirse. De modo que si la costa centro se hunde, al final va a quedar esta forma, ¿no? El norte más sobresalido y el centro un poco más metido. Y el sur otra vez sobresalido. O sea que llegamos a tener esta figura que actualmente tenemos. Más sobresalido en el norte, más hundido en el centro. ¿Y qué pasó con esa cordillera? Se hundió. Y sus partes más altas quedaron sobresaliendo del agua, ¿no? Actualmente está bajo el agua y sus partes más altas no se sumergieron, o sea que están formando islas. Y una de esas seguramente te dijo que es la isla Ballestas, ¿no? Algo así te habrá explicado. Y en el norte, profe, ¿qué pasó con esa cordillera? ¿Ya no existe? ¿Ya no está? No, pues porque recuerda que en la costa norte hay bastantes lluvias. Ahí sí llueve de verdad. Y las lluvias durante años, siglos, han hecho que esa cordillera termine por desaparecer porque se desgasta, se va a desgastar. En cambio, en la parte sur, en cambio, en la parte sur todavía están presentes esas cordilleras, los restos de una cordillera, ¿no? Y a eso, ¿sabes cómo le llamamos? Simplemente le llamamos cerros, cerros. O sea que lo que tú llamas cerros en la actualidad en realidad son vestigios de una cordillera que alguna vez existió. Sí, O sea, muy profe, bien. lo que quedaría son las estribaciones andinas en la parte sur, ¿o no? Claro, por eso que hay más estribaciones andinas a partir de Lima. Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, hay más estribaciones andinas, más cerros. Listo, profesor, muchas gracias. Listo. Acá, la parte más ancha de la costa está en el norte. Llega a tener 180 kilómetros de ancho, a la altura de Piura.
y la parte más delgadita llega a estar acá. Llega a tener solamente 5 kilómetros de ancho a la altura de Arequipa. Mira, 180 la parte más ancha en Piura y 5 kilómetros la parte más delgadita. Pero esto no siempre va a ser así. La costa sur va a ir ampliándose. Claro, porque también está en levantamiento. Se va a ir ampliando. Nuevas tierras van a emerger. El centro, más bien, es la única que está en proceso de hundimiento. Y si la costa centro se está hundiendo, ¿qué va a pasar los, con las costas? Van a estar bajo el agua. O sea que el agua va a ir avanzando, avanzando y la costa centro cada vez se va haciendo más y más delgada. Profe, llegará un punto en que la costa centro desaparecerá. Sí, pues. Y al final ahí está Lima. O sea que Perú va a cambiar su configuración, ¿no? Pero eso va a pasar todavía en miles de años, ¿no? Tienes tiempo para ingresar con calma, así que no te preocupes. Ahora, ¿qué geoformas habrán en la costa? Número uno, tenemos los desiertos. Son áreas extensas cubiertas de arena. Y los desiertos son áreas muy áridas debido a la escasa precipitación de la región. Claro, no llueve, pues, y si no llueve se forman desiertos. Bien. Se ubican a lo largo de toda la costa. Bueno, decir toda la costa como que también es un poquito, este, absoluto, ¿no? Porque recuerda que en la costa norte el clima es distinto. Entonces ahí en el norte sí hay lluvias. Y si hay lluvias ya no se forman desiertos. Entonces se ubican los desiertos a lo largo de toda la costa centro-sur. Sería mejor. A lo largo de la costa centro-sur. Bien. En ellos se encuentran montículos de arena llamados dunas y médanos. Sabemos que es una duna y un médano, ¿no? Erosión de tipo eólica, ya hemos hablado de eso. Bien, son aprovechados para la crianza de deportes, crianza avícola y deportes de aventura. Deportes de aventura, claro, porque hay gente que se va con esos carritos llamados los tubulares. Y crianza avícola también, se pueden criar aves de corral en un desierto, sobre todo en la parte sur de Lima, vas a encontrar ahí unos corrales enormes que están en los desiertos, ¿no? A la altura de Cañete, por ahí. Entonces, crianza avícola, depósitos sanitarios, o sea que botan desmontes en los desiertos, expansión urbana, expansión urbana. Hay gente que vive en los desiertos. No es el lugar más adecuado, pero no es el lugar más adecuado, pero hay gente que vive en los desiertos. Bien. Y el desierto más extenso es el desierto de Sechura, que queda en Piura. Desierto de Sechura en Piura. Es el desierto más grande. Bien. Claro, Ventanilla también, ¿no? Bien. Ahora, hablando de valles ahora, los valles son zonas que son atravesadas por un río. Los valles son zonas por donde pasa un río, áreas surcadas por un río. Y el río fertiliza el suelo, así que ese suelo debe servir ¿para qué? Para hacer agricultura. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con los... Bueno, no hay problema, ¿no? Simplemente que se puede hacer agricultura, ya se puede hacer agricultura en los valles. Entonces son las zonas más productivas, las más pobladas. Claro, el único problema sería que no llueve, ¿no? Pero tienes agua del río, así que no hay problema. Lo que sí es la ventaja en todo caso que se va a practicar una agricultura y ganadería de tipo intensiva. ¿Qué quiere decir intensiva? Que es más desarrollada. Ejemplo de un valle, tenemos el Valle del Majes. El Valle del Majes queda en Arequipa y ese es el valle más extenso del Perú. Por lo general, un valle o va a tener el mismo nombre que su río. O sea, hay un río llamado río Chicama, que forma el valle de Chicama. Hay un río llamado el río, este,
Entonces, pues Lurín forma el Valle del Lurín, ¿no? Y así, el río Chira forma el Valle del Chira, y así sucesivamente. Bien, ahora bien, tenemos número 3, las pampitas. ¿Qué cosas sabemos de las pampas? Las pampas, en primer lugar, las pampas son zonas eh, relativamente planas u onduladas. Las pampas, chicos, en palabras sencillas, es un acuérdate, es un ex valle. ¿Qué significa un ex valle? O sea que alguna vez fue un valle porque tuvo un río. Pero ¿qué pasó con su río? Se secó o se desvió por otro lado. El punto es que ya no pasa por aquí. Y si ya no pasa, el suelo ha quedado fértil. El suelo ha quedado fértil y ese suelo sirve para hacer agricultura. ¿Cómo se llama cuando algo sirve para hacer algo pero a futuro? Sirve para algo pero a futuro. A eso le llamamos potencial. Entonces las pampas tienen gran potencial para la agricultura. Pueden servir para hacer agricultura, pero el problema es que carecen de agua. Así que, ¿qué hacemos? Traemos el agua a través de los proyectos de irrigación. Entonces son zonas muy eh, propicias para la agricultura, pero cuando se construyen proyectos de irrigación. Y acá la agricultura va a ser de tipo intensiva. ¿Por qué? Porque esas obras de irrigación requieren mucha inversión económica. Bien, ¿cómo lo define San Marcos? San Marcos lo define, son depósitos fluviales conformados por material aluviónico. O sea, son las lluvias y ríos que alguna vez existieron en esa zona. Lluvias y ríos que alguna vez existieron y tienen gran potencial para la agricultura. La pampa más extensa es la pampa de Olmos en Lambayeque. Entonces, en conclusión, si te preguntan cuáles son las geoformas que necesitan sus proyectos de irrigación, pues las pampas. Dime, ¿un valle también necesita proyectos de irrigación o no? ¿Un valle también necesita proyectos de irrigación o no? Un valle no necesita proyectos de irrigación. ¿Por qué? Porque ya tienes agua del mismo río, pues no necesitas un proyecto de irrigación. El que sí necesita es la pampa. Muy bien, repetimos las geoformas. Claro, hemos hecho lo que son los desiertos, hemos hecho los valles y ahora estamos en las pampas. Las pampas son zonas que son ex valles. Tuvieron un río, pero su río se secó, se desvió por otro lado y el suelo ha quedado fértil. Sirve para hacer agricultura. Bien. Pampa de Olmos es la más extensa. Número 4. Número 4. eh, Número 4, los tablazos. Bien, cuando hablamos de número 4, los tablazos, son terrazas marinas en proceso de levantamiento. Y cuando digo áreas en levantamiento, son áreas como en esta imagen. Se van a formar como si fueran terrazas. Mira, se están levantando. O sea que el agua llegaba hasta aquí, el agua llegaba hasta aquí, pero como el terreno se está levantando, lo que estaba bajo el agua, que es el zócalo, también se levantaría, ¿sí? Entonces el agua retrocede, ahora el agua llega hasta acá, pero esta zona va a seguir levantándose. Y si se sigue levantando, el agua retrocede más y ahora el agua está por acá. Y esta zona va a seguir levantándose, entonces el agua
va a seguir retrocediendo. Entonces, ¿qué pasa con la costa? Cada vez se está ampliando más y más. ¿Ok? La costa se está ampliando más y más. ¿Se ha entendido? Eso es un tablazo. Ahora, el proceso de elevación es de unos 25 centímetros cada 100 años. ¿Sí? 25 centímetros. O sea que es un proceso de levantamiento muy lento que nosotros no lo percibimos. Pero sí, los tablazos están, los tablazos están levantando. Se concentran principalmente en la costa norte. La mayor cantidad de tablazos, chicos, están en el norte. Ujú. Por ejemplo, en Piura, sobre todo, ¿no? Yo siempre le recomiendo a mis alumnos, en vez que te aprendas todos los tablazos de Piura, mejor apréndete los que no están en Piura. Sí, por ejemplo, por ejemplo, hay tres tablazos nada más. Hay tres tablazos nada más. Por ejemplo, hay uno que se llama el Gran Tablazo Espacio que deja la marea del mar. ¿Eh? Claro, o sea, cuando el agua retrocede, cuando el agua va retrocediendo, va dejando libre de agua estas tierras que antes eran parte del zócalo. Si a eso te refieres, Angie. Claro, el agua retrocede y va dejando libre, ¿no? Va dejando espacio de tierras. O sea, lo que antes era zócalo y estaba bajo el agua, ahora está sobre el agua y ya no es zócalo, ahora es parte de la costa. Entonces, a eso le llamamos tablazos. Bien. Tenemos el gran tablazo de Ica en Ica. Tenemos el tablazo de Lurín, acá en Lima. Y tenemos el tablazo de Zorritos en Tumbes. Apréndete esos tres. Después, cualquier otro tablazo está en Piura. Sí, en Piura. Por ejemplo, hay uno que se llama el tablazo de Talara. ¿Dónde está? En Piura. Restín, Piura. Lobitos, Piura. La Brea, Piura. Pariñas, Piura. Los órganos, Piura. ¿Ves? Pero esos tres, el Zorritos estaba en Tumbes, el Orín está en Lima y el otro es el de Ica, ¿no? El gran tablazo de Ica en Ica. Muy bien, entonces apréndete los que no están en Piura, ¿ya? Y el tablazo más antiguo y por lo tanto el más alto es Máncora. Bien. Número 5. Las depresiones son áreas en lento proceso de levantamiento. O sea, es lo contrario a un tablazo. ¿Sí? Se están hundiendo. Y por su cercanía al océano, algunas poseen afloramiento de agua. O sea, el agua subterránea, que es agua salada, aflora y se forma como una especie de lagunita, como si fuera un pantano. Y ahí crece flora y crece fauna ahí. Y a eso, ¿sabes cómo le llaman? Acá en la costa, le llaman las albúferas. Las albúferas. O también llamado humedales. Albúferas o humedales. Pero un ejemplo de ello sería los pantanos de Villa. Estoy seguro que has escuchado hablar de los pantanos de Villa. Justamente son zonas que tienen esa característica, ¿no? Pero no son pantanos, son albúferas. Entre otras albúferas podemos citar a la de Medio Mundo en Huacho, los pantanos de Villa, Puerto Viejo, albúferas o humedales. Pero la depresión más grande, la mayor depresión del Perú es la depresión de Bayobar en Piura, que tiene 37 metros bajo el nivel del mar. ¿Y por qué son importantes las depresiones? Porque se saca sales y fosfatos. Ya, sacamos sales y fosfatos. Así como de los tablazos sacamos petróleo y gas, acá sacamos sales y fosfatos. Bien, las estribaciones andinas. Esto, bueno, esto es más fácil, ¿no? Eh, son los famosos cerros, que son las partes iniciales de los Andes, o sea, entre la costa y los Andes, que son montañas altas, hay una transición. Esa transición son los cerros, pues.
Por lo tanto, los cerros, ¿dónde los voy a encontrar? Si estamos en Lima, ¿los voy a encontrar al este o al oeste? Piensa. ¿En la parte este o en la parte oeste? Si te estoy diciendo que es la parte inicial de la cordillera. Entonces, antes de llegar a la cordillera, tendríamos que encontrar estas estribaciones andinas, ¿sí o no? Entonces deberían estar hacia el este, porque al oeste está el mar. Al oeste está el mar. Deberían estar hacia el lado este. Claro, pues muy bien, Gabriel. Para el lado este. Así que los distritos, y una forma de comprobar eso es que los distritos que estén más al este son los que tienen más cerros, más estribaciones andinas. Ejemplo, conoces el distrito, los distritos que están más al este son los que tienen más cerros. Ejemplo, Chosica puede ser, Ate, Santa Anita, ¿no? Lurigancho, El Agustino, claro, ¿ves? Guarochirí, La Molina, ya todos esos, Manchay, ¿no? Pachacute, Comas, muy bien, ya. Todos los que estén para el lado oeste son los que tienen más, em, los que estén para el lado oeste son los que tienen más cerros. Ujú. Bien, entonces ya sabes que es una estribación andina. Ahora, estas estribaciones andinas van a formar las famosas lomas. ¿Y la loma qué cosa es? Igual, es una estribación andina, es un cerro, pero cubierto de vegetación. Las lomas son asociaciones vegetales, pero esa vegetación no es permanente, no es todo el año. No, es una vegetación estacional. ¿Qué significa estacional? Estacional quiere decir que solamente en determinadas estaciones se van a formar, ¿no? ¿En qué estaciones? En invierno, ¿sí? Se forman, pero en invierno. Ok. Ujú. ¿Y por qué en invierno? Bueno, sería técnicamente fines del invierno e inicios de la primavera. ¿De qué mes estamos hablando? Si digo fines del invierno e inicio de la primavera, estamos hablando de los meses de julio, agosto, ¿no? Básicamente en septiembre, octubre, ahí es la mejor fecha para visitar las lomas. Ujú. Si yo me voy ahorita en verano, encuentro las lomas secas. Ya, ahorita no es buen momento. ¿Y por qué se forman las lomas? Por la humedad, por la neblina, por las garúas. Van de 200 hasta 1000 metros, por eso que algunas especies también son de la sierra, y la loma más extensa, la loma de Atiquipa en Arequipa. Y también la Chay, que es actualmente ya una reserva nacional, la Reserva Nacional de la Chay. Bien, listo, chicos. Entonces, hasta ahí hemos terminado con lo que es la región costeña, ¿sí? Hasta ahí hemos terminado con lo que es la región costeña. Pasamos a la sierra. Profe, en las lomas de la Chay encontré una pluma y me dijeron que era de una lechuza. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Bueno, no, no se sabe en realidad, bueno, ¿no? De repente puede ser. Pero hay animalitos que migran, pues, ¿no ves que va hasta los 1000 metros? Entonces puede que haya animalitos que estén migrando, ¿no? Puedes encontrar vizcachas, por ejemplo. Vizcachas. Bien, ahora pasamos a la sierra. Cuando hablamos de la sierra, los esteros. Aquí está, mira, esto justo estaba buscando. Los esteros, me preguntan por los esteros. Los esteros son estos de acá, mira, acá está.
Los esteros son zonas, los esteros son zonas pantanosas de lodo, de barro, pero en el fondo de los ríos, pero no de los ríos en general, sino del río. ¿Qué río? Del río Tumbes. O sea, tú te vas al fondo del río Tumbes y ahí vas a encontrar unas zonas pantanosas. Esto está a la altura de la desembocadura. Y de ahí del fondo de estos ríos, de este río, crece una vegetación. Esas zonas pantanosas se llaman los esteros. Esas zonas pantanosas son los esteros y de ahí crece esa vegetación llamada los manglares. Y esos manglares forman una desembocadura llamada desembocadura de tipo delta. Ujú. Ya está. Y solamente lo tiene el río Tumbes. Por lo tanto, hay cuatro palabras que tienes que tú relacionar siempre. Esteros, manglares, delta, Tumbes. ¿No? Repito, esas cuatro palabras siempre van a ir juntas. Esteros, manglares, delta y Tumbes. Bien, esas cuatro palabras van juntitas. Listo, esos es los esteros que me estaban preguntando por ahí. Y pasamos ahora a la región andina. A ver, cuando hablamos de la región andina, representa el 30,2% del territorio. Algunos dicen 30, 31, 32, está por ahí. Ahora, es la región más accidentada. Sí, pues es la más accidentada, la más irregular, la más abrupta, la más deforme, como quieras llamarle. Pero es la de mayor variedad climática. ¿Qué significa eso? Que hay tonalidades de climas. Así como en la sierra, perdón, en la costa habían dos climas y en la selva va a haber un solo clima, ya lo vamos a ver. Acá en la selva, perdón, acá en la sierra hay tonalidades de climas. Por ejemplo, vas a encontrar que dice clima templado cálido, templado, templado frío, frío, muy frío, glaciar, gélido. Ya, y así hay tonalidades de climas. ¿Y a qué se debe esa enorme variedad climática? ¿A qué se debe esa enorme variedad climática? Ah, bueno, eso se debe a la presencia de la cordillera de los Andes, porque la cordillera de los Andes genera una gran elevación y gracias a esa elevación es que aparecen diferentes pisos y cada piso tiene diferente temperatura, por lo tanto diferente clima. Entonces, la región andina está determinada por la presencia de la cordillera de los Andes, ¿cierto? O sea que si no pasara la cordillera por acá, no estaríamos hablando de una región andina, ¿ok? Bien, está determinada entonces por la presencia de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, esa cordillera es muy importante. Los Andes. Los Andes es la cordillera más larga del mundo. ¿Sí? Los Andes es la cordillera más larga del mundo. Tiene un récord mundial, entonces no confundas con la cordillera más alta. Otra cosa es la cordillera más alta del mundo. Más alta es el Himalaya. Esta de acá es la cordillera más larga del mundo. Va a pasar por 7 países. Ahí podemos ver el mapa. Todo lo que ves de color anaranjado, a un costado ves, todo lo que está de color anaranjado es la forma que tiene la cordillera. ¿Y qué países abarca? Abarca el país de Venezuela, abarca el país de Colombia, también abarca lo que es Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Ahí están los 7 países. Los 7 países. Bien. Y su punto más alto es el monte o montaña Aconcagua. El Aconcagua es la montaña más alta de todos los Andes. Y no solamente de todos los Andes, es el punto más alto de todo América. El monte Aconcagua es el punto más alto de toda América. Claro. Es más, ahí en ese monte Aconcagua están las partes más altas de toda la cordillera. Y hace mucho tiempo, hace como unos 50 años atrás, un avión que salió de Uruguay cruzaba.
esa parte de la Concagua en Argentina, y terminó por estrellarse en las partes más altas de esa zona. Ujú. Incluso sacaron una película. Hubo sobrevivientes, ¿no? Pero no los, no los encontraron, los estuvieron buscando y no los encontraron. Entonces hicieron una película, ¿no? Bonito. Y la han vuelto a sacar ahora esa misma película, pero ya más actualizada. Creo que está en Netflix. Sí, no, pero esa es Sociedad de la Nieve, ¿no? Claro. Pero eso es reciente, esa es la versión actual, pero había una más antigua todavía. Pero es lo mismo, ya la he visto ya igualito eso. Bueno, entonces, ahí está el punto más alto de toda la cordillera. Entonces, me interesa el tramo peruano. Los Andes peruanos recorre de forma longitudinal el Perú, o sea, está yendo en dirección de norte a sur. Bien. Y es importante porque es la naciente de ríos y lagos. Todos los ríos y lagos que tenemos acá en el Perú nacen de las altas cumbres de la cordillera. Todos los ríos y lagos. Y es más, la cordillera, ¿qué es lo que hace? Hace que una parte del agua se vaya para la costa, otra para la sierra, otra para la selva. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está dividiendo, separando el agua. Está cumpliendo un papel muy importante. Entonces, cumple el papel de divisor de aguas, o lo que en latín llamamos el divortium aquarium. ¿Qué significa divortium aquarium? Divisor de aguas. Divisor de aguas. Muy bien. Divisor de aguas. Perfecto. Ahora, divortium aquarium. Y presenta tres cadenas, tres sectores y nudos. Vamos a conocerlos aquí. Miren, esto es la forma que tiene la cordillera de los Andes. Si te das cuenta, tienen como si fueran tres brazos largos, ¿no? Esos tres brazos largos tienen nombre. Esos tres brazos largos reciben el nombre de, esos tres brazos largos reciben el nombre de eh, cadenas. Y la que está para el lado izquierdo se llama la cadena occidental. Acá en el medio tenemos la cadena central y a la derecha tenemos la cadena oriental. ¿Ya? Central, occidental y oriental. Y esas tres cadenas da la impresión que da la impresión que yo tengo mis tres cadenas, que hubiese agarrado una soga, lo hubiese puesto alrededor y le hubiese hecho un nudo, ¿no? Acá se juntan todas las cadenas. Y eso justamente se llama nudo, el nudo de Pasco. Luego se abren y se vuelven a juntar acá y ahí aparece el nudo de Vilcanota. Muy bien, entonces el nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. Tenemos cadenas occidental, central y oriental. ¿Para qué me sirven estos dos nudos? Para separar los tres sectores. La parte de acá arriba va a ser llamada los Andes del norte. De acá hasta acá, de nudo a nudo, va a ser los Andes del centro. Y de acá hasta la frontera con Chile y Bolivia va a ser los Andes del sur. Andes del norte, Andes del centro y Andes del sur. Ah, ya. Andes del norte, centro y sur. Perfecto. Ahora, has notado que tu cordillera tiene un montón de cortes, 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 cortes. Esos cortes tienen nombre. ¿Alguien tiene idea cómo se llama el corte que genera la cordillera o que tiene la cordillera? Esos cortes que tiene la cordillera tienen nombre. Se llaman cañones o en su defecto se llaman pongos. Aunque tú ya debes de saber cuál es la diferencia entre un cañón y un pongo. Tú ya debes de saber cuál es la diferencia entre un cañón y un pongo. El cañón, se dice que el cañón es propio de la sierra y el pongo es más bien de la selva. Bueno, para colegio está bien, pero tú ya eres preuniversitario. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú ves un corte en la cadena occidental, a ese corte se le llama cañón. Pero si ves un corte en la cadena central u oriental, a ese corte le llamamos pongo.
¿sí? Entonces tenemos cañones y tenemos pongos. Cañones y pongos. Correcto. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a ir avanzando. Todo en conjunto, esos cañones y pongos van a generar que aparezcan diferentes segmentos, ¿no? Mira, acá hay un segmento, 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 segmento. Es como si fueran huesos de un esqueleto, ¿no? Mira, huesos de un esqueleto. Ya, y esos segmentos o esos huesos, como si esto fuera un rompecabezas, cada uno de estos segmentos era una pieza. Esto vendría a ser, chicos, se le llama cordilleras, ¿de acuerdo? Se le va a llamar cordilleras. Y esas cordilleras, para tu mala suerte, cada cordillera tiene un nombre distinto. ¿Cuántas cordilleras, cuántos huesos se necesitan para armar este esqueleto que ves acá? ¿Cuántas piezas se necesitan para armar este rompecabezas? En todo en conjunto se llaman los Andes peruanos, pero cada una de esos pedazos tienen nombres, se llaman cordilleras. Entre las más importantes de las cordilleras tenemos unas 30 35 cordilleras. 30 35 cordilleras. Ahora, la primera o las más importantes van a ser 4 o 5 cordilleras. Y estoy seguro que tú has escuchado hablar de Cordillera Blanca, Cordillera Negra, Cordillera Sur, Cordillera del Cóndor, Cordillera Chila, Cordillera La Viuda, Cordillera Barroso, Cordillera Volcánica. Hay varias cordilleras, ¿no? Entre 30 y 35 cordilleras, te dije. Ya, entonces esas cordilleras tú vas a ir conociéndolas, ¿ya? Vas a ir conociéndolas. Entonces, acá tenemos cordilleras. Son asociaciones de montañas y volcanes. Por ejemplo, hay una llamada la cordillera Campanquis, que es la más boreal. Mira, ¿cuál es Campanquis? Esta que está acá. Esta es la más boreal, esta es la cordillera Campanquis. Hay otra que es la Huancabamba, la más occidental. Esta es la más occidental. Barroso, la más austral. Esta es la más austral, este Barroso. Y la más oriental es Palomani. La más oriental, Palomani. Ahí está. Y la más alta es la Cordillera Blanca. Para los que no conocen a la Blanca, te la presento. La Blanca, ¿ves esto de acá? Esto que te estoy pintando de blanco es la Cordillera Blanca. Y lo que te estoy pintando de negro es la Cordillera Negra. Ya. Entonces tenemos a la Blanca y tenemos a la Negra. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Listo. Listo, chicos. ¿Por qué quiero que aprendas esas 4 cordilleras? Porque son cordilleras extremas. Es decir, la que está más al norte, más al sur, más al este y más al oeste. Además, también son fronterizas. Por ejemplo, la de acá, esta cordillera que es la que está más al sur, ¿es fronteriza con quién? Con Chile. La de acá sería fronteriza con Ecua- Ecuador. Ah, con Ecuador. La de acá sería fronteriza, perdón, con Bolivia, ¿qué te estás hablando? Con Bolivia. Y estas dos de acá arriba son fronterizas con Ecuador. Chile, Bolivia y las dos con Ecuador. Profila del medio también. También es fronteriza con Ecuador. Esa que está en el medio se llama la Cordillera del Cóndor. ¿Ya? Cordillera del Cóndor se llama. Entonces las 3 cordilleras hacen frontera con Ecuador. Bien, entonces chicos, ahí están las 5 cordilleras que mínimo te tienes que aprender. Ahora, hablando de montañas, tenemos una montaña llamada el Huáscar. El Huáscarán es la montaña más alta de todo el Perú. Y el Huáscarán está ubicado en Ancash. Se caracteriza porque es la montaña más alta del Perú y del mundo. Del mundo tropical. ¿Qué significa eso?
O sea, de toda la zona tropical, esta que está acá, mira, pasando por el trópico de Cáncer, pasando por el Ecuador, hasta el trópico de Capricornio, todo eso es la zona tropical. Y no hay montaña más alta en todo el mundo tropical que nuestro Huascarán. Ah, del mundo tropical. Profe, pero el Aconcagua no era más alto. Sí, pero el Aconcagua está en la zona templada sur. Ah, ya, templada sur. Y también tenemos el Huascarán se encuentra en la Cordillera Blanca. En la Cordillera Blanca hay varios nevados, por eso se llama Blanca. Tenemos el Huascarán, el Guandoy, el Alpamayo y el Pastoruri, por ejemplo. Son montañas que están en la Cordillera Blanca. Luego tenemos el Yerupajá en Ancash, entre Ancash y Huánuco, es la segunda montaña más alta de Huascarán. Su cordillera se llama Cordillera Huayhuash. Huayhuash. Luego tenemos el Alpamayo en Ancash. Se caracteriza porque es el más hermoso del mundo. Ya es el nevado más hermoso del mundo. ¿Por qué es hermoso? Por su forma, por su simetría. Esta es una foto del Alpamayo. Mira, parece una pirámide. Parece que hubiese sido esculpido, ¿no? Por eso le llaman el Alpamayo. Es el más hermoso. También en la Cordillera Blanca. Y el Quelcaya en el Cusco, que presenta el glaciar más grande, más extenso. Muy bien. Ahora, tenemos también esto de acá, el Quelcaya, me interesa que recuerdes que está en la cordillera Vilcanota. Muy bien. Y San Marcos preguntó, San Marcos preguntó, San Marcos preguntó, ¿el Quelcaya en la cordillera Blanca ha perdido gran parte de sus nevados debido al calentamiento global? Y eso es verdad. Y eso es verdad. Em, pero ha perdido gran parte de sus nevados, eso es verdad, pero en la Cordillera Blanca, el enunciado decía que el Caya en la Cordillera Blanca ha perdido gran parte de sus nevados y eso lo convierte en totalmente falso, ¿no? Totalmente falso. Lo han, em, claro, ¿no? Te han querido engañar. Muy bien, hablando de volcanes, hablando de volcanes, son 401 volcanes en el Perú. Hay 401 volcanes en todo el Perú. Bien. El volcán más alto es el volcán Corpuna en Arequipa y es el más alto, volcán más alto. También tenemos el volcán Ubinas en Moquegua, que es el más activo. Ojo, la tercera cumbre más alta es el Corpuna, porque el primer puesto es el Huascarán, segundo el Yerupajá y el tercero vendría a ser el Coropuna. El Ubinas es el más activo, el Misti es el más bello. Acá tenemos una fotografía del Misti. Tiene simetría, ¿no? Por lo tanto es hermoso, es perfecto, es bello. Bien. El Sabancaya, Sarasara, Barroso son volcanes. Hablando de valles, en la selva tenemos, en la costa, perdón, en la sierra tenemos valles interandinos. Ya sabes que son los más productivos, los más poblados, sirven para agricultura, ganadería, en fin. Tenemos uno que se llama el Valle del Mantaro. Este Valle del Mantaro es el más extenso, el más poblado y el más contaminado. Se ubica en las ciudades de Huancayo, Jauja, Concepción. Este valle es tan, pero tan grande que dentro del Valle del Mantaro están las ciudades de Huancayo, Jauja, Concepción. Ah, ya, pues. Entonces, si tú has estado en Huancayo, has estado dentro de la ciudad o dentro del valle. Ujú. Tenemos el Valle de Urubamba, que es el Valle Sagrado de los Incas. Valle Sagrado de los Incas.
Ujú. Pasamos a las mesetas. Cuando hablamos de mesetas, las mesetas son terrenos elevados con la superficie plana. O sea, son áreas altas y planas. Si te dicen alta y plana, ah, ya. Si te dicen alta y plana, es una meseta. Ah, pero por eso era, ¿sí? Ahora, ahora, una meseta, ¿cómo se ha formado, chicos? Cuando hicimos el tema geodinámica interna, ahí yo les expliqué cómo se forma una meseta. En el tema geodinámica interna, vimos cómo se forma una meseta. Hay un proceso que hace que se rompa la corteza. Y cuando la corteza se rompe, es donde se generaba una parte elevada y una parte hundida, ¿no? Esa parte elevada recibe el nombre de horst. Era parte de lo que es la orogénesis, ¿no? El horst y el grave. En la parte alta vendría a ser el horst y vendría a ser la meseta entonces. Por eso llamada altiplanicie, altiplanicie. También tenemos otro nombre llamada jalcas y tenemos otro nombre llamado, otro nombre tenemos em, pampas, mal llamada pampa, mal llamada pampa. ¿Por qué? Mal llamada pampa, ¿por qué? Porque la pampa es una geoforma de la costa. Acá te están hablando de la sierra. Además, las pampas servían para hacer agricultura. Acá las mesetas no sirven para hacer agricultura. Pero le llaman pampas porque es una zona plana. Entonces, por eso le llamaban pampa, ¿no? Ahora, en esas mesetas, de forma natural, crece una vegetación llamado el ichu. Y el ichu, que es la vegetación, va a servir de alimento para los animalitos. Entonces acá las mesetas son utilizadas para la ganadería, ¿sí? Las mesetas sirven para hacer ganadería. Muy bien, son reservas hídricas también las mesetas. ¿Por qué? Porque acá en las mesetas se va a ubicar lagos y lagunas. Las mesetas, ¿con qué piso altitudinal abarcarían? ¿Cuál sería? Ujú. En la región Puna, a más de 4000 metros. ¿Ya? Entonces en la Puna, ahí están las mesetas. Y las mesetas sirven para hacer ganadería, no olvides. ¿Y qué tipo de animalitos voy a criar acá? Si te dicen, por ejemplo, las mesetas sirven para criar vacunos, no, falso. Equinos, no, falso. Porcinos, no. Voy a criar auquénidos, y también ovinos, así es, Angie. Camélidos sudamericanos, que son los auquénidos, y los ovinos también. Tengo la meseta del Collao, que es la más extensa, la del Bombón, que es la segunda más extensa, la meseta de Guayay, que en su parte alta tiene un montón de rocas que le llaman el bosque rocoso de Guayay, o sea que el bosque de piedra de Guayay tiene el mismo nombre que la meseta que lo contiene. Lo mismo en Marcahuasi, ¿no? Tenemos una meseta Marcahuasi y tiene un bosque rocoso del mismo nombre, Marcahuasi. Ahora tenemos a Galeras. Galeras está ubicado en Ayacucho y tienes la mayor crianza de vicuñas ahí. ¿Sí? La mayor crianza de vicuñas en Galeras. Muy bien, su nombre oficial es Pampa Galeras.
O sea, esa meseta se llama Pampa, Alex. Ya quedó ese nombre de manera oficial, ¿no? Pampa. Bien. Número 6, te hablé de cañones. ¿Qué era un cañón? Es cuando el río corta la cordillera. Cuando el río corta la cordillera y se generan, mira, van a ver como dos paredes casi, casi verticales. Dos paredes casi, casi verticales. Y en el fondo está el río. O sea, es un abismo, literalmente, ¿no? Si tú te caes a un cañón, olvídate. Adiós. Claro. Entonces el cañón es el corte de la cordillera por un río. Corte de la cordillera por un río. Estamos hablando de qué tipo de erosión. Erosión fluvial. Claro, ¿de quién te acuerdas? ¿Te acuerdas de Ciro? ¿Sí o no? Ujú. Entonces, es una cavidad muy profunda del cauce del río. En el fondo está el río en mención. Tenemos el cañón del Cotahuasi, que está en Arequipa. Es el más profundo del Perú. El cañón del Colca, que es el segundo más profundo del Perú. Cañón del Colca es el segundo más profundo. Y tenemos el cañón del Pato, el Infiernillo, el Zapayal, en fin, algunos, algunos cañones. Y por último tenemos las abras o pasos. ¿Qué son las abras o pasos? Las abras o pasos son las partes más bajas entre cordillera, entre montaña y montaña. Por ejemplo, imagínate que acá tengo, imagínate que tengo acá una cordillera, 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 cordillera. Pero la cordillera tiene sus partes más altas y más bajas. Ahora, esa parte, que es la parte más baja de la cordillera, a eso le llamamos Abra. Y por ahí va a bajar el río. ¿Ves? El río, perdón, la carretera. Ahí está. O también puede ser ferrocarriles, ¿no? Ajá. Entonces, ¿para qué sirve un abra o paso? Para unir ciudades. Porque acá delante de la cordillera hay una ciudad y detrás hay otra ciudad. O sea que si yo quiero ir de ciudad a ciudad, literalmente tengo que ir por arriba de la cordillera y luego bajar. Entonces vas a usar las abras. Las abras unen ciudades, ¿no? Es la parte más baja en la cordillera. Son parecidos a los valles en forma de U. Bien. Y se trazan redes viales. Ejemplo, tú has escuchado hablar de Anticona, de repente lo conoces como Ticlio, y a eso es cuando tú sales de Lima, quieres ir a la sierra, tu carretera va a empezar a subir, 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 y cuando estás subiendo, 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 llegas a la parte más alta. Para nosotros sería la parte más alta, pero para la cordillera es la parte más baja de la cordillera. Y después, cuando cruzas ya Ticlio, ya estás saliendo de Lima. ¿Y entrando a qué departamento? A Junín. ¿Qué ciudad es la primera que te recibe? La Oroya. ¿Sí? La Oroya sería la primera ciudad en recibirte. Entonces, Anticona es el más alto del Perú. Y Porcuya sería el más bajo del Perú. Comunica dos ciudades, Olmos y Jaén. Comunica Olmos y Jaén. Listo. Ese es el más bajo de todos, el Abra de Porcuya. Muy bien. Entonces, el recuento. Hay cordilleras, montañas, volcanes, valles, mesetas, cañones y abras o pasos. Correcto. Ahora vamos a pasar a la región amazónica. A ver, ¿de qué nos habla la región amazónica? La región amazónica, chicos, se encuentra desde la cadena oriental hasta los límites fronterizos, o sea, a partir de acá, desde la cadena oriental hasta los límites fronterizos con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia, ¿no? Eso sería. Ahora, representa el 57,3% del territorio nacional. ¿Eso qué significa, profesor? Que es la región más grande.
es la región más grande. Y también concentra aproximadamente el 14% de la población. ¿Eso qué significa? Que es la menos poblada. O sea que la selva es la más grande, pero tiene menos gente, ¿no? Presenta un clima tropical. Toda la selva va a tener un clima tropical, ya te vas a enterar. Toda la selva tiene un clima tropical, pero hay una ligera diferencia entre el tropical de la selva alta con el de la selva baja. Abarca de 1000 a 80. Abarca de 1000 a 80. Y su relieve se caracteriza porque tiene una escasa pendiente seguido de una gran llanura. ¿Cómo sería? Una escasa pendiente quiere decir que está ligeramente inclinado, pero después viene una zona plana. Por lo tanto, te das cuenta que la selva tiene dos zonas muy bien diferenciadas. Una que tiene una escasa pendiente y otra que tiene una gran llanura. Por eso que la selva se divide en dos partes, selva alta y selva baja. La selva alta, ¿qué cosa va a tener? Una escasa pendiente. Y la selva baja, ¿qué va a tener? Una gran llanura. ¿Sí? Escasa pendiente y gran pendiente. O perdón, escasa pendiente y llanura, ¿no? Son zonas de la selva alta y selva baja. Bien, vamos a conocer ambas. Vamos a conocer un poco de la selva alta y un poco de la selva baja. A ver, la selva alta, también llamada Rupa Rupa, va a ser considerada la región de los Pongos. Así se le llama, región de los Pongos. Así que cuando te pregunten cuál es la región de los Pongos, la selva alta. Y abarca de 1000 a 400. ¿Por qué? Porque hace rato te dije, la selva va de 400, perdón, de 1000 a 80. Y así todo va de 1000 a 80, la selva alta va de 1000 a 400, entonces la baja irá de 400 a 80. Su clima es un clima tropical, lluvioso y nuboso. O sea, va a haber una ligera diferencia entre el de la selva alta y la selva baja, Rupa Rupa y la región de los Pongos. Va de 1000 a 400. Clima tropical lluvioso y su relieve, lo que te mencionaba, es una escasa pendiente. ¿Qué significa una escasa pendiente? Que el terreno está ligeramente inclinado. Y acá se han juntado dos cosas que no deberían juntarse nunca. La escasa pendiente y las lluvias. Si hay un terreno con escasa pendiente, ligeramente inclinado, y hay una zona donde hay bastantes lluvias, ¿qué va a pasar? Va a haber huaicos. Van a haber frecuentes huaicos. Sí, claro. Ahora, pero acá la selva alta tiene una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene la selva alta? La selva alta va a tener una gran ventaja, que es que tiene mucha vegetación. ¿Y la vegetación qué cosa hace? Absorbe. La vegetación va a absorber, claro. ¿Qué absorbe? El exceso de lluvias. Sí, la vegetación, me refiero a los bosques, está absorbiendo. Y si absorbe, y si absorbe, entonces ya no se forman los huaicos. O sea que los huaicos se anulan. ¿Y por qué los huaicos se anulan? Porque la vegetación absorbe, sobre todo los bosques, ¿no? ¿Y qué hace la gente? La gente no conforme con eso empieza a cortar los arbolitos. ¿Sí? La gente no conforme con eso empieza a cortar los arbolitos. Claro, entonces la gente es la que está generando, la gente misma es la que está generando estos desastres, ¿no? Claro. Ahora, aparte de observar la ocurrencia de huaicos, se le llaman aluviones, por cierto.
es común encontrar las cárcavas y esto ya ha sido pregunta de examen de admisión. Estoy seguro que tú has escuchado hablar de las cárcavas. Eh, por ejemplo, esto que ves aquí son las cárcavas. Por ejemplo, aquí, mira, ¿ves? Esto es la pared de una montaña, o sea, la falda de una montaña. Y cuando llueve, el agua baja, pero el agua baja formando unos riachuelos. ¿Ves? Así. A ver, acá. Cuando el agua baja, baja formando unos riachuelos. ¿Ves? Son como unos surcos, como unos canales, por donde el agua va a bajar una vez y otra vez y otra vez más. ¿Ves? Ya, esos surcos, esos canales tienen nombre. Esos surcos, esos canales tienen nombre, se llaman las cárcavas. ¿Quién ha generado las cárcavas? La misma agua de las lluvias. Por lo tanto, por lo general, cuando te preguntan las cárcavas, ¿qué tipo de erosión es? Sería eh, erosión de tipo pluvial, ¿no? ¿Por qué pluvial? Porque está formado por las lluvias. Pero a veces eh, no te ponen pluvial. Sí, porque la vez pasada esto vino en San Marcos, ¿no? Esto vino en San Marcos y San Marcos preguntó, ¿qué tipo de erosión es? Y la gente estaba buscando pluvial y no había. Y en sus claves habían puesto fluvial. ¿Por qué? Porque al final todos estos riachuelos formaban a los ríos, ¿no? Entonces habían puesto fluvial. Bueno, pero si es que no hay pluvial, ya pues caballero, marcas fluvial. Ahora, en la selva alta hay cuatro geoformas. Una de ellas son los valles longitudinales. ¿Cuál es el valle más extenso? Es el Valle del Guayaga. Este Valle del Guayaga queda en San Martín, entre San Martín y Huánuco, y es un valle productor de coca. ¿Ya? Luego tenemos a Chanchamayo, en Junín. El Valle de Chanchamayo en Junín tiene la ciudad de La Merced y San Ramón. La Merced y San Ramón, y es el valle más cafetalero. Bien, si tú has estado en la ciudad de La Merced, San Ramón, has estado en Chanchamayo. Y Oxapampa está en Pasco. Oxapampa está en Pasco. Fue colonizado por europeos. Sí, en esta zona llegaron y se asentaron los europeos, ¿no? Así como ahora tenemos una oleada de venezolanos, colombianos. Tuvimos una oleada alguna vez de alemanes y austriacos, ¿no? Dijeron, bien, vamos a mejorar la raza. No, al final ellos solitos se fueron a otro lado y ni caso nos hicieron. Y ahí se asentaron en Oxapampa, ¿no? Entonces fue colonizado por europeos. También tenemos a Villarrica en Pasco, también se produce uno de los cafés más ricos del mundo. Bien. Los pongos son los cañones. Donde veas un pongo o un cañón, siempre va a haber centrales hidroeléctricas. Ya las centrales hidroeléctricas se encargan de cortar a la cordillera. Los pongos se encargan eh, son lugares apropiados para construcción de centrales hidroeléctricas. Ejemplo, tenemos el pongo de Manseriche en Amazonas y es el más extenso. Otro que te recomiendo que te aprendas es el de Orellana, que es el único pongo de la selva baja. El único pongo de la selva baja. Lo forma el río Ucayali. Bien, listo. Después hay otros pongos más, ¿no? Apurímac, Mainique, Mantaro, son algunos pongos. También tenemos cavernas, cuevas o cavernas, también llamadas grutas, que son cavidades subterráneas y se originaban porque la roca caliza con el agua se disuelve. ¿Por qué? Porque está hecha de carbonato de calcio. Ya hemos hecho eso en el tema geodinámica. Bien, ejemplo de una cueva, tenemos la cueva de Huagapo.
Huagapo está ubicado en Tarma y se caracteriza porque es la cueva más profunda del Perú y América. Luego tenemos la cueva de las lechuzas. La cueva de Huagapo también le llaman la gruta que llora. Y la cueva de las lechuzas sería la gruta del Monzón. Pero esta cueva de las lechuzas en Huánuco es parte de un parque nacional. Se llama el Parque Nacional de Tingomaría. También tenemos la cueva de San Andrés en Cajamarca, que es parte del Parque Nacional de Cutervo. Tenemos a los vampiros en Pasco, Cuelap en Amazonas, los tallos en Amazonas. Listo. Ahora tenemos también, por otro lado, las cataratas. Y las cataratas son caídas abruptas, ¿cierto? Caídas abruptas de agua, porque el agua está pasando de la región andina a la región de la selva alta, entonces hay desniveles. Ajá. Abruptas pendientes, ¿no? Y generan cataratas. Hay una que se llama la Catarata de las Tres Hermanas. ¿Dónde están las tres hermanas? Las tres hermanas están en Junín. Ya, las tres hermanas están en Junín y se caracteriza porque es la catarata más alta. ¿Sí? Catarata más alta. Mira, tiene 914 metros, o sea, tiene casi 1 kilómetro. Casi 1 kilómetro. Otra catarata se llama Yumbila. La catarata de Yumbila también es una catarata conocida en Amazonas. Es la segunda más alta. Gocta, 771 metros en Amazonas. El Velo y la Novia, ese sí es recontra turística, ¿no? Eso más que ser una catarata, es una cascada, porque hay una diferencia, ¿no? Catarata es muy alta. En cambio, la cascada tiende a ser menor. Menos de 100 metros se le considera cascada. Ahora, eso sería básicamente lo que es, eso sería básicamente lo que es la selva alta. Ahora bien, hablemos de la selva baja. La selva baja, también llamada Omagua, y la Omagua, chicos, va de 400 a 80 metros. Su clima, como toda la selva, tiene un clima tropical, pero ese clima tropical es caluroso, ¿ya? Un clima tropical caluroso. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el clima de la selva alta y de la selva baja? Para que te hagas una idea, el clima de la selva alta de día hace calor, ¿ya? De día hace calor y de noche es fresco, ¿sí? De noche es fresco. En cambio, el, el clima de la selva baja es tropical caluroso. ¿Qué significa eso? Que de día va a ser mucho calor y de noche va a ser más calor todavía por la elevada humedad. Es muy caluroso, ¿sí? Si tú has estado en la ciudad de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Puerto Maldonado, esas ciudades has comprobado que el calor es insoportable hasta de noche. De día hace calor y de noche hace más calor todavía. Su relieve presenta una gran llanura. ¿Y qué significa que sea una gran llanura? O sea, que es una zona totalmente plana. Y si es plana, y si es una zona plana, entonces eh, los ríos van a empezar a formar algo muy particular. Los ríos van a empezar a formar unas curvaturas y esas curvas tremendas que va a generar el río se van a llamar meandros. Entonces, si te preguntan por qué se forman los meandros, muy bien, Richard. ¿Por qué se forman los meandros? Porque el terreno es plano. Profe, pero la costa también es plana y no hay meandros. Lo que pasa es que el otro requisito es que sean planos, pero amplios, extensos. Claro, la costa es plana, pero no es extensa, es muy estrecha.
En cambio, la selva sí es plana y muy amplia. Entonces, en la selva sí hay meandros. Y a los meandros también se les conoce con otro nombre. Se llaman meandros o ríos sinuosos. Bien, ríos sinuosos. Bien. Ahora, acá tenemos una imagen. Esta imagen nos va a servir bastante. A ver, miren. Acá arriba está la selva alta. Acá arriba está la selva alta. Y esto, claro, tenemos los pongos, cañones, cataratas, ¿no? Ya, pero acá abajo, esto sería la selva baja. Y tiene 4 escalones la selva baja. Tiene las tahuampas, restingas, altos y filos. Tahuampas, restingas, altos y filos. Ahora, las tahuampas se caracterizan porque todo el año están inundadas. ¿Y por qué están inundadas? Porque por aquí pasan los ríos meándricos. Ah, mira, estos ríos que tienen curvas van a pasar por acá. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. A ver, las tahuampas primero. Las tahuampas van a ser zonas pantanosas que están permanentemente inundadas. ¿Qué quiere decir permanentemente? O sea que siempre está inundada, ¿sí? Siempre está inundada. ¿Por qué? Porque por acá pasan esos ríos, pasan por aquí los ríos meándricos, ¿ya? Y no olvides que las tahuampas son las zonas más extensas. Las tahuampas son las zonas más extensas. Acá pasan los ríos meándricos, ríos sinuosos, y acá en el agua crece una vegetación, crecen árboles acá en el agua, ¿sí? Si no, claro. ¿Y qué cosa podemos hacer acá? Podemos cortar esos arbolitos. Entonces, ¿qué actividades se practican acá? Se practica la tala, ¿sí? Ese arbolito se llama el aguajal, correcto. Se practica acá la tala, se practica la piscicultura, ¿m? La minería también. ¿Por qué la tala? Porque hay arbolitos como el aguajal, que se parece a la palmera, el cetico también, y de ahí viene su nombre, ¿no? Como acá hay aguajal, se le llama aguajales. Como hay cetico, se llama ceticales, ¿no? Barceas también se le llama a las tahuampas. Ahora, la tala, la piscicultura también, porque acá tenemos estos ríos meándricos. Y estos ríos meándricos me van a ayudar a que se formen justamente eh, zonas para criar peces, piscicultura. Y también minería, porque del fondo de estos ríos vamos a sacar petróleo y gas, o sea, los famosos hidrocarburos. Si tú pensabas que la mayor reserva de petróleo lo tenían los tablazos, falso. No son los tablazos, es la selva de las tahuampas. Las tahuampas tienen la mayor concentración, la mayor reserva de petróleo. Bien, son las más extensas. ¿Qué más? Zona de tala, piscicultura y minería, petróleo y gas. Pasan los ríos meándricos. Entonces, en conclusión, estas son zonas inundadas. La siguiente se llaman las restingas. Las restingas, también llamadas barrizales, son zonas que se hallan a unos 60 metros por debajo de los altos. Los altos es la que viene más arriba todavía. Esta está por 60 metros debajo de los altos. Constituyen terrazas que se inundan solo en épocas de crecida de los ríos. ¿Qué significa eso? Que los ríos de las Tahuampas aumentan su volumen de agua, aumentan su caudal e invaden estas zonas. ¿Sí? Van a invadir estas zonas. Y el agua luego retrocede y deja esta zona llena de barro, de lodo, por eso se llaman barrizales, pero deja esta zona cargada de mm, grava, limo, arcilla, o sea, la deja con muchos nutrientes. Así que este suelo puede servir para hacer agricultura, sí.
La gente va a venir y va a empezar a sembrar su yuca, su maní, su payar, su sandía, su frijol, su arroz. Van a sembrar, pero van a sembrar productos que salgan muy rápido. Porque saben que la siguiente temporada va a venir el verano y nuevamente se va a inundar. Después el agua retrocede y nuevamente ha dejado este suelo fértil. ¿Ves? Solito se fertiliza el suelo. Solito se fertiliza el suelo. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo se llama cuando el río aumenta su caudal? Eso se llama crecida. O sea que estos ríos tienen su crecida e invaden a las restingas. Y luego el río retrocede porque su volumen de agua baja. Y a eso, ¿cómo le llamamos? Estiaje. ¿Qué cosa es el estiaje cuando el volumen del agua del río retrocede, ¿no? Entonces tenemos crecida por un lado, estiaje por el otro. Bien. Ahora, esas serían las restingas. Dime, ¿las restingas son zonas inundadas o inundables? Las restingas son zonas inundadas o inundables. Porque hay una diferencia, ¿no? Claro, muy bien, Angie. Inundadas, me dice, o inundables. A ver, vamos a analizar. ¿Qué significa la palabra inundada? Inundada quiere decir que está permanentemente bajo el agua. Está inundada. En cambio, la palabra inundable significa que se inunda, pero por periodos, por épocas. Ah, ya, profe. Entonces, las tahuampas, esas sí serían zonas inundadas. Pero si me hablas de las restingas, acá las restingas son zonas que son inundables. ¿Se entiende la diferencia, Angie? ¿Sí? Las tahuampas son zonas inundadas y las restingas son zonas inundables. Bien, pasamos a la siguiente. Los altos. Los altos, también llamados terrazas fluviales, son áreas que oscilan entre los 50 y 60 metros sobre el nivel de los ríos. O sea, el río no va a llegar hasta acá. Por más que el agua aumente su volumen, el río no va a llegar hasta acá. Entonces son zonas no inundables. ¿Y qué quiere decir no inundable? Que el agua no llega hasta acá. Por lo tanto, este lugar sería apropiado para qué. Este lugar va a ser apropiado para que se instalen las principales ciudades aquí. Las ciudades más importantes están acá, por ejemplo, la ciudad de Iquitos, la ciudad de Pucallpa, la ciudad de Requena, Contamana, Tarapoto. Ya, esas ciudades que son las ciudades, Puerto Maldonado, ¿no? Son las ciudades más pobladas de la selva baja, están en los altos. Si te preguntan, ¿cuál es la zona más poblada? Los altos. Muy bien. Acá están las ciudades. ¿También se puede hacer agricultura y ganadería? Sí, pero es mínimo, pues, porque hay más prioridad para las ciudades que para la agricultura y la ganadería. Pero sí se puede dar. Si es que se da una agricultura, se da de manera permanente, ya no va a ser estacional como en la anterior. Acá, si es que se llega a dar una agricultura, se da con tranquilidad, de forma permanente, pero hay prioridad para las ciudades. Es como acá en Lima. Acá en Lima tenemos la ciudad, pero dentro de la ciudad no se hace agricultura, pero en los bordes, en las zonas más alejadas, ahí sí se puede hacer agricultura. Ujú. Bien. En los altos, entonces ya está. Y pasamos a los filos. Los filos son las áreas más altas de la Amazonía, ¿sí? O sea, son las áreas más altas de la selva baja. Y como te das cuenta, son cerros, son cerros. Son colinas que pueden alcanzar hasta 300 metros de elevación. Tienen mucha inclinación, mucha pendiente. Estos filos en realidad vendrían a ser la transición
entre la selva alta y la selva baja. Transición entre la alta y la baja. Ahora, son aprovechados para la construcción de carreteras. Asimismo, el asentamiento de poblados. Asimismo, el asentamiento de poblados. O sea, ustedes han visto acá, mira, estos cerros y por acá pasa la carretera. Y la carretera va a empezar a bajar así con curvas, ¿no? Entonces, es más, tú miras hacia abajo y abajo ves la ciudad y dices, uy, ya voy a llegar ya. No, te faltan como 3 horas todavía, porque la carretera va haciendo curvas y más curvas y se va a demorar un montón en llegar hasta abajo. Entonces, son aprovechados para la construcción de carreteras. También va a haber asentamientos poblados. O sea, ya no van a ser zonas urbanas como acá, sino van a ser zonas rurales, asentamiento de comunidades campesinas, tribus, en fin, agricultores, en fin. Eso va a ser, ¿no? Asentamientos poblados. Y en estas zonas, la tala genera que la erosión se dé con mayor intensidad, porque si la gente corta, entonces la vegetación no puede absorber el agua. Recuerda que la vegetación funciona como un muro de contención que evita que se formen huecos, pero la gente corta, ¿no? La gente corta. A eso, como le llamamos, quema y roza, ¿no? Quema y roza. O sea, van cortando, van y quemando, van cortando y quemando. Entonces, eso genera deslizamientos, pues, claro, genera los huaicos, deslizamientos, derrumbes, en fin. Y por último, chicos, tenemos a las tipishkas. Las cochas o tipishkas. Estas se dan cuando el río, mira, el río meándrico, que es este de acá, viene así, ¿no? Así, así, y venía por acá, y por acá, y por acá. Pero ¿qué pasó? Ese río empezó a desgastarse, 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 y cortó camino, se fue por acá. Así que toda esta zona va a quedar atrapada. Toda esta zona va a quedar atrapada. ¿Ves? Y esa zona atrapada se ha convertido en un lago, ¿ya? Pero sería un lago de tipo herradura o media luna. Y esos lagos de tipo herradura o media luna tienen nombre. Entonces, mira, se van a llamar cochas o tipishkas. ¿Qué son las cochas o tipishkas? Se forman cuando el río cambia de curso, ¿ves? El río meándrico cambia de curso, teniendo como consecuencia que los recodos queden aislados, dando origen a las cochas, o los lugareños le llaman tipishkas, cochas o tipishkas. Estas cochas, que son lagunas que tienen forma de media luna, se comunican con los ríos meándricos por medio de unos canales. Esos canales se van a llamar caños, ¿ok? Permitiéndole renovar el agua. Ujú. Y estas lagunitas son el hábitat para una enorme variedad de peces, principalmente el paiche. O sea, ¿se puede hacer piscicultura acá? Sí, pues, piscicultura. Estas son las tahuampas. Acá están los ríos meándricos, por lo tanto, acá también están las lagunitas, estas llamadas cochas o tipiscas. Muy bien. Listo, chicos. Hasta ahí hemos terminado con la parte teórica. Yo les había Yo les había dicho que teníamos que hacer una parte teórica y una parte práctica, ¿cierto? Ahora, por esta vez yo les voy a pedir que la parte práctica ustedes la vayan resolviendo, ¿ya? La vayan resolviendo y luego ya yo les voy a confirmar las claves y vamos a desarrollar pregunta por pregunta, pero hoy día ya no, hoy día ya no.
No sé si has notado, pero la garganta me está molestando bastante. Justo conversaba con la tutora y, y bueno, le comentaba mi malestar. Entonces, yo les pido, chicos, encarecidamente que lo podamos recuperar durante esta semana. No sé si les parece bien el sábado o el domingo. Sí, voy a coordinar con la Miss para completar esa hora que falta. Ya, nos falta una horita, pero full práctica. Ya, full práctica. Entonces, entre el sábado y el domingo estamos recuperando. ¿Sí? Ya está. Ok. Entonces los dejo con la Miss. Gracias,